Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Octavo Mandamiento. Estábamos hablando fuera de cámara del tema de cómo eran las redacciones antes, porque quiero agradecer a Jorge Bernardes, Luciano De Vito, El fin del periodismo. ¿Se ve? Acá lo muestro. Historia de un oficio perdido o cómo eran las redacciones antes de Internet. Y tengo el honor de que me pusieron entre los 20 periodistas que eligieron, con Cherkis Vialo, con Fernández Díaz, con Beto Casella, con Rosín, con Ulanowski, con Cerolini, con Cecilia Absat, con Teresita Ferrari, con Enrique Vázquez y con Fernando González. Así que muchísimas gracias y divina la dedicatoria del libro. Ya más adelante se los voy a contar paso a paso. Pero a mí me parecía que era importante hoy. Quiero contarles que Luis se tomó este lunes, que tenía un franco, y seguramente todavía está festejando el resultado del partido de ayer, porque nosotros, en esta mesa, del lado de los conductores, somos de Boca. Así que estamos muy contentos. El tema más importante seguramente es el tema de... A ver, el discurso de Macri el lunes pasado, ¿qué nos dejó? Nos dejó un planteo de reforma laboral que nos sorprendió a todos, un planteo de reforma previsional que también nos sorprendió y un planteo de reforma impositiva que seguramente lo hablaremos con Luis, porque es netamente económico. Pero el planteo de la reforma laboral a todos nos asustó un poco. ¿Por qué nos asustó? Porque tuvimos la sensación de que todas estas charlas que había tenido el gobierno, el ministro de Trabajo, Triaca, con Quintana, uno de los personajes más importantes de este gobierno, con los sindicalistas, con la CGT, en el coloquio de idea, no había servido para nada. O había un malentendido entre lo que comunicaban los sindicalistas y lo que resultó finalmente, que la verdad que nos preocupa porque nos parece que cada vez es más débil la relación de los trabajadores con las empresas, con el Estado. La situación laboral es cada vez más vulnerable y endeble. Entonces, por eso me parece que nos preocupamos y por eso estamos hoy, después se las presento, con la invitada que tenemos hoy, que creo que es la persona que más sabe de derecho laboral. El otro tema que ya lo habló todo el mundo, pero me pareció que también podía ser mi aporte, me parece que la detención de Amado Boudou, el ex vicepresidente de la Nación, me parece que si la justicia lo quiere detener, me parece que es un tema del juez Lijo. Pero la forma en que pusieron un video al aire, descalzo, en pijama, despeinado, a las 6 de la mañana, ¿hacía falta? Hacía falta, ni siquiera en la época de la dictadura humillaban tanto a los asesinos. Me pareció que no hacía falta, me parece que habla muy mal de la justicia. Y yo creo, como decíamos el otro día con un amigo, con Hernán Patiño Mayer, que la justicia, lamentablemente, es adicta a cada gobierno. Fue adicta a la dictadura, fue adicta al gobierno de Alfonsín en el momento de Alfonsín, fue muy pro Menem durante Menem y durante el kirchnerismo fue pro kirchnerista y ahora es Cambiemos. Así que me parece que no está bueno, porque si quieren que la sociedad crea en la justicia, hay que hacer justicia. Más allá de que algunos ciudadanos querían ver eso, pero si no, cambiemos linchamiento por justicia. Invitada y auspiciantes.
Y nuestra invitada de hoy es Noemí Real, ex viceministra de Trabajo, abogada laboralista, y creo que es la persona que más sabe de derecho laboral en la Argentina. ¿Qué tal, Noemí? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. Primera impresión de la reforma laboral. Bueno, en primer lugar, como vos aclaraste en tu editorial, todos esperábamos que fueran las modificaciones paulatinas y dentro de cada convenio colectivo de trabajo. Eso se había hablado, inclusive se dio el ejemplo de los petroleros, se dio el ejemplo de los lecheros que habían empezado a ayornar su convenio en función de crisis y de situaciones especiales. En el caso de los petroleros, porque era una nueva situación, el famoso petróleo no convencional; en el caso de los lecheros, para poder atender también la problemática de la pequeña y medianos productores de leche y de queso. Pero ahora apareció un proyecto de ley que es una ley ómnibus, que abarca el tema de la flexibilidad laboral, pero también abarca todo lo que tiene que ver con un blanqueo que ya se intentó muchas veces. Y yo te lo resumiría de la siguiente manera: puede resultar o no en la medida en que la pequeña y mediana empresa blanquee su economía, porque hay trabajo en negro cuando hay economía en negro. Si vos no pagás impuestos, no vas a blanquear a tus trabajadores, porque solamente con blanquearlos, AFIP, aunque no te persiga y aunque se condonen las deudas que tenés en el pasado, como dice la ley, se va a dar cuenta que vos estás en el comercio y entonces te va a exigir que pagues IVA, ganancia, ingresos brutos. Es decir, quien está en negro, además, quien está fuera de la economía formal, está fuera de la economía formal también en todos los aspectos. Vos recordarás que nosotros sacamos una ley en el año 2014 donde les facilitábamos a la pyme de hasta 5 trabajadores, sí, y después hasta 10 y hasta 15 y hasta 80 posibilidades de que fueran regularizando sus trabajadores, y el resultado fue muy pobre porque tienen que cambiar su estructura de producción. Esto es lo que hay que empezar a hablar. Con relación a la flexibilidad laboral, yo te diría que hay 4 o 5 institutos muy preocupantes. Primero, la definición de trabajo del artículo 4, que modifica la ley de contrato de trabajo y habla de cooperativismo, cuando vos sabés que la relación entre el empleador y el trabajador es una relación desigual. Desde el siglo XIX que estamos hablando de ese tema. No es de cooperación, es relación de dependencia. De dependencia, y además hay una parte débil, que es el trabajador, que lo único que aporta es su fuerza de trabajo y depende del salario que le pague el empleador. Y además está en una situación de gran precariedad porque el empleador puede decidir cuándo y cómo se desprende de esa relación. El otro tema que es muy serio es que se bajó la prescripción, para aclararlo a aquellos que no son abogados, el tiempo que uno tiene desde que es despedido o que tiene la posibilidad de iniciar un juicio. Normalmente la ley de contrato había establecido 4 años, la dictadura militar lo rebajó a 2 años y ahora lo rebajan a 1 año. Cuando el resto del ámbito de comercial, los contratos civiles, tienen entre 5 y 10 años de prescripción. Esto quiere decir, yo desde el momento en que se rompe el contrato o tengo derecho a reclamar, tengo 5 o 10 años. El trabajador ahora va a tener 1 año. Esto quiere decir que si le pagan mal en el convenio colectivo, si están mal encuadrados, si tienen que hacer un reclamo de diferencias salariales, lo va a tener que hacer durante la vigencia de la relación laboral. Claro. Con una crisis de empleo como la que tenemos, es muy probable que ningún trabajador reclame. Que reclame solo si es despedido, y eso teniendo en cuenta ese plazo exiguo. Ahora, yo quiero hacerte una pregunta. Sí. ¿Esto juega a favor en general cuando hay escasez de trabajo? Porque entonces es como que los paraliza a los trabajadores. Porque ¿qué trabajador, habiendo muy poco trabajo, se va a animar a enfrentarse? No, es decir, había un antiguo, digamos, un ex ministro de Trabajo, el doctor Caro Figueroa, que decía, y es cierto, el desempleo es el mejor ordenador social. Esto quiere decir que el trabajador que tiene empleo lo va a cuidar y va a aceptar la flexibilidad laboral, que también hay que aclararla, que se establece, es decir, la modificación del artículo 66 quiere decir claramente que el trabajador puede darse por despedido si lo cambian sus condiciones de trabajo, y si no, tiene que adecuarse a las posibilidades que da el convenio colectivo. Si el convenio lo van a flexibilizar, quiere decir que el trabajador va a tener que soportar que lo cambien de categoría, que le bajen el salario, que le cambien las condiciones de trabajo. Esto realmente es retroceder un siglo. Ahora, Noemí, honestamente. ¿también cambian la cantidad de horas de trabajo? Claro. No hay horas extras. Horas extras. Prácticamente desaparece el pago de la hora extra del 50 y del 100%, porque se hace un banco de horas. Vos recordarás que cuando
estaba el presidente Menem, salió una ley, la ley de empleo, que tuvo algunos aspectos inclusive mejor que esta reforma, pero que creó la anualización de la jornada de trabajo. Esto es lo mismo. Es decir, yo trabajo 10 horas un día y esas 2 horas, en lugar de pagármelas, van a un banco de horas y después las compenso. Quiere decir que el trabajador que hacía horas extras para tener una diferencia económica ya no le va a interesar, o lo van a obligar igual a hacer horas extras y va a compensar con otro día que le den un franco o que le digan, bueno, hoy trabajas 6 horas en lugar de 8 y te compenso esas 2 horas. Esto es para abaratar costos, no tiene otra explicación. Y por último, la modificación del 245, que es el artículo que establece la indemnización, donde hasta ahora se establecía la mejor remuneración normal y habitual y mensual, que incluía, y vos sabés que muchos trabajadores lo cobraban, además del salario básico y los adicionales, las compensaciones que el empleador le daba. Por ejemplo, si le pagaban la utilización del auto, si le pagaban un seguro especial, si tenía compensación por almuerzos, desayunos, etcétera. Y además viáticos. Todo eso desaparece. Solamente va a quedar la suma normal y habitual que el trabajador cobra mensualmente. Esto baja la indemnización en forma notoria y además sigue estando este promedio de 3 salarios por este año de servicio. Y por último, que creo que es lo más, para mí es lo más preocupante realmente, es la posibilidad que el empleador vaya a este fondo compensador que es tomado de Brasil, que es tomado de la actividad de la construcción. Pero hay que entender que la construcción tiene ese fondo de desempleo porque la actividad es una actividad muy precaria, es decir, empieza y termina la obra y es lógico que entonces el empleador entregue el fondo de desempleo, en el cual también tributa el trabajador. Entonces, en vez de fondo de desempleo, ¿cómo se llama ahora? Ahora es un fondo de despido que absorbe el preaviso y el 245, que lo elige el empleador, pero una vez que el empleador ingresa en ese sistema no puede renunciar y abarca toda la plantilla laboral. Yo te pregunto, ¿y el trabajador qué? ¿No puede elegir el sistema que quiere? ¿Esto quiere decir que le van a sacar por mes una cifra? No, no va a aportar el trabajador, aporta solamente el empleador. Pero lo que quiere decir es que el monto que va a aportar el empleador y lo que va a resultar de esa indemnización lo va a fijar el Ministerio de Trabajo. Y se desaparece el derecho a la indemnización por antigüedad y el preaviso, que es una institución anterior inclusive a la ley de contrato de trabajo. Ahora vamos a ir un corte, pero quiero preguntarte si esto no es, primero, anticonstitucional, porque se están eliminando derechos adquiridos, y cómo va a reaccionar, te parece, los dirigentes, cómo van a reaccionar los dirigentes sindicales, y segundo, si crees que esto va a pasar por el Congreso. Ya volvemos. En noviembre siempre hay algo gratis para hacer en la ciudad. La noche de los museos, Vea Jazz, Carrera Nocturna y Vea Celebra Líbano, Corea y España. Además, venía a conocer el nuevo planetario y muchos eventos más. Vamos, Buenos Aires. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entra a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Estamos con Mirreal, ex viceministra de Trabajo, abogada laboralista. Había una pregunta que yo le había hecho antes del corte y es si esto no es de alguna manera inconstitucional porque se están eliminando derechos adquiridos ya. ¿Se puede hacer eso? Primero es inconstitucional porque el 14 bis de la Constitución establece primero el derecho a la indemnización frente al despido injustificado.
establece además protecciones básicas al trabajo que se están violando, la definición propia de trabajo. Estamos vulnerando los convenios de OIT, de los cuales nosotros hemos ratificado. Estamos vulnerando los convenios, los tratados internacionales que hemos ratificado por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución en la reforma del 94, que tienen jerarquía supralegal, jerarquía constitucional, donde todos esos tratados hablan de la protección al trabajo, de la progresividad del trabajo. Es decir, y nosotros en lugar de hacer el trabajo cada vez más progresivo y con más derechos, estamos retrocediendo un siglo. Todo esto es muy grave, pero lo que ocurre es que, como vos decías al principio, la justicia, ¿cuándo va a actuar? ¿Dentro de 5 años? Cuando algún trabajador se presente porque se vulneren sus derechos y termine pidiendo la inconstitucionalidad de la ley. Lo que hay que evitar es que esta ley se vote. Y no es solamente cambiando 4 palabras. Esta ley, la ley en el capítulo referido a la legislación laboral, es absolutamente inconstitucional y es regresiva. Ahora, vos has tenido siempre una relación muy fluida con la gente de la CGT, con los dirigentes sindicales. ¿Te han consultado, te han preguntado, qué están pensando? Me han preguntado, me han pedido justamente el informe en función del programa de radio con el que estuvimos en comunicación con vos. Se los he mandado, les he explicado que esto no es una cuestión de cambiar letras, que yo creo que no se puede tocar la ley de contrato de trabajo de ninguna manera y que no pueden disponer en el convenio colectivo de algunos artículos fundamentales como la indemnización por antigüedad porque no son disponibles. Es decir, el trabajador tiene derecho a siempre tener la norma más favorable, aunque el convenio diga que va a un fondo de desempleo. Sí. Se los advertí porque son temas técnicos para que ellos lo sepan y además creo que están trabajando con los diputados y los senadores para evitar que se vote. De todas maneras, me parece que han tenido una fuerte defraudación por parte de básicamente el ministro de Trabajo, pero el gobierno en general, porque les habían prometido que no iba a salir ninguna ley, digamos, ómnibus que afectara a la ley de contrato de trabajo, que se iba a hacer paulatinamente y analizando sector por sector y los convenios colectivos, y han sacado una legislación absolutamente regresiva que incorpora además unas pasantías donde no hay relación de dependencia pero se habla de salario. Es hasta técnicamente incorrecta la ley. El otro día, o hace un tiempo, hablando con Víctor de Genaro, me decía que el Estado tiene trabajadores en negro. ¿Es literal o no es literal? Bueno, yo creo que cuando se habla que el Estado tiene trabajadores en negro se quiere decir que el Estado tiene trabajadores contratados que están contratados para una finalidad pero son utilizados para otro, que podríamos decir que inclusive se comete fraude a la ley. De hecho, la Corte Suprema en varias oportunidades hizo lugar a reclamos de los trabajadores, que fundamentalmente es porque el trabajador contratado para reemplazar una tarea específica está previsto en la ley y en el convenio colectivo, en el 214 del 2004, firmado el último convenio firmado por ATE y UPCN, que tiene que ser transitorio. Y en realidad en el Estado hay trabajadores que están hace 10 años contratados. Este es el elemento del fraude. Pero no podemos decir que es trabajadores en negro porque los trabajadores reciben salarios, los trabajadores tienen su recibo de sueldo, tienen sus aportes, los mismos beneficios que el trabajador de planta permanente, pero no tienen estabilidad. Hubo durante mucho tiempo una restricción a que haya concursos. Vos sabés que el ingreso a la administración es por concurso. Y recién, ¿hace cuánto que no hay concurso? No, en el 2010 nosotros en el Ministerio de Trabajo abrimos concursos y logramos que una importante cantidad de personas se presentaran al concurso y ahora creo que realmente muchos de ellos tienen estabilidad. Los últimos concursos del 2015 se están revisando, pero hasta el 2014 hicimos concursos. ¿Sabés cuál es el inconveniente serio? Primero, el miedo que le tienen la mayor parte de los trabajadores al concurso, porque los que estamos en la facultad sabemos que el concurso es algo que tenemos que hacer permanentemente, pero el trabajador que ingresó hace muchos años dice, ¿por qué ahora tengo que probar mis habilidades? Y el segundo tema es que muchos trabajadores, por ejemplo, te estoy hablando desde el Ministerio de Trabajo, en el interior del país ingresaron con otras condiciones que el CINEP ahora exige. Por ejemplo, no tienen secundario completo. Entonces muchas veces no se pueden presentar ni siquiera en las categorías más bajas del CINEP. Esto también hay que verlo desde el punto de vista sindical para capacitarlos para que puedan concursar. La otra pregunta tiene que ver con la tercerización, ¿no? Tanto se habla de la tercerización, de que el contrato del contrato, o sea, bueno, el famoso caso Mariano Ferreira, ¿no? ¿Qué pasa hoy con la tercerización? Bueno, el artículo 30 también lo cambian y vuelven a la redacción de la dictadura militar. Es decir,
el empleador principal que se beneficia con el trabajo, lo único que tiene es que controlar que el prestador del servicio, es decir, aquel al que ha tercerizado o subcontratado la tarea, cumpla con los requisitos de entregar recibo de sueldo y hacer los aportes y contribuciones a la seguridad social. Pero hay un tema de solvencia, que fue lo que la jurisprudencia primero resolvió, extendiendo la responsabilidad al principal y que después se modificó en la ley. ¿Por qué? Porque no solamente es la vigilancia, la maestranza, que son las actividades que conocemos más características, sino se está ahora tercerizando actividades propias. Los bancos están tercerizando actividades informáticas, diseños de programas que tendrían que tenerlo con sus propios trabajadores. Y, por supuesto, con empresas que son insolventes y el trabajador se encuentra, si tiene que reclamar o es despedido, con alguien que no tiene capacidad para solventar el juicio. Pero aparte de eso, independientemente de eso, está todo el tema de la subcontratación y la tercerización en rubros que conocemos mucho, como el textil y el calzado, donde el tallerista es en realidad un dependiente del principal, porque el principal le lleva la mercadería, le dice cuánto le va a pagar por unidad y ese tercerista tiene que... ¿Es lo que se llamaba fazón? Ese es lo que se llamaba fazón, y esa fazón porque las grandes empresas que todos conocemos le llevan la ropa, le dicen que tienen que entregar tanta cantidad y que le pagan tanto por prenda. Entonces él después paga en función de lo que puede pagar. Y ahí está donde aparecen estos talleres clandestinos, donde los trabajadores están en situación de semiesclavitud, pero lo que pasa es que hay que ir no contra el tallerista, que es otro trabajador más en situación de precariedad, sino contra quien se beneficia con el resultado del trabajo. Claro, también además cuando se abre la importación, se aniquila la industria textil y la industria del calzado. Bueno, eso lo hemos visto ya en la década del 90, por supuesto. Sí, absolutamente. Y no bajan los precios, porque el comentario general es abrimos la importación para que los precios sean más baratos. Y realmente ni el calzado ni el vestido bajan los precios porque es tan caro lo importado como lo nacional. Ahora, Noemí, ¿cuál es vos que fuiste tanto tiempo viceministra de Trabajo, cuando un gobierno quiere generar trabajo, empleo, realmente, honestamente quiere generar empleo, ¿cómo se hace? ¿Estas medidas van a generar empleo o en realidad van a vulnerar a los trabajadores y no van a generar empleo? Es decir, modificar las cláusulas salariales no generan empleo por sí mismo. Lo vivimos en la época de Menem y Cavallo, hubo en el año 94 una quita de contribuciones a los empleadores y aumentó el desempleo. No necesariamente estas son medidas que sirven. Hay que generar créditos más accesibles a la pequeña y mediana empresa, que son los que generan empleo. El 70% del empleo en la Argentina lo genera la pequeña y mediana empresa. Si seguimos castigándolo con los costos que tienen la luz, el gas, las tarifas, si seguimos poniéndole créditos a las tarifas, a los importes que tienen los intereses, que son altísimos, ese empleador no va a contratar trabajadores. Y si seguimos teniendo un sistema financiero donde es mucho más económico y más redituable comprarle el BRAC que invertir, tampoco generamos empleo. Y hay un tema que es fundamental. Es necesario generar empleo con medidas económicas. Las medidas económicas que propicien el empleo son necesarias. No son una condición suficiente, pero son necesarias para generar empleo. La modificación laboral no te genera empleo. Porque hay como un mito que el empleo en la Argentina es muy caro. Yo estaba pensando en relación a quién, si es en relación a China, en relación a los países donde prácticamente hay trabajo esclavo. ¿Por qué entonces hay ese mito? ¿Cuál es el argumento de que el trabajo en la Argentina es muy caro? Bueno, el argumento que el trabajo en la Argentina es caro es porque lo comparan con Chile, que no tiene prácticamente negociación colectiva, el 4% de los trabajadores están en negociación colectiva, que además el ejercicio del derecho de huelga es muy cuestionado, que no ha podido ratificar el convenio 87 de la OIT, es decir, que tiene una legislación restrictiva, con Brasil, que hemos visto la reforma de Brasil es tremenda realmente, es una reforma para pauperizar aún más a los trabajadores en Brasil, y con China, que tiene condiciones de trabajo, lo mismo que muchos de los países de los llamados tigres asiáticos, que son inaceptables para el trabajador argentino. Hay que entender también la historia. Los argentinos han adquirido desde el 45 en adelante los trabajadores derechos, y estos derechos están arraigados en el propio trabajador. Yo siempre decía, cuando teníamos que establecer algún programa de subsidio frente a situaciones graves, como el 2003, que realmente el trabajador quiere conseguir trabajo, no quiere un subsidio. Y te doy un dato.
con el jefes y jefas de hogar se dieron 1.400.000 subsidios y al cabo de un año 800.000 trabajadores solos, sin la intervención del Ministerio de Trabajo, habían conseguido trabajo. Esto te demuestra que el argentino quiere trabajar y quiere sus derechos. Tenemos otra construcción filosófica y otra construcción de derechos que no nos pueden sacar con un manotazo de ahogado. Porque la sensación que tiene mucha gente es que con un plan ya están. No, ¿no? Eso es una gran mentira. Yo he vivido en los 12 años que la gente que consigue trabajo, que vos los ayudás a hacer un currículum, que puede conseguir trabajo, no le interesa el plan. El plan es un manotazo de ahogado. También hay que ver que cuando se estableció el plan familias hay mujeres a cargo de hogares, es decir, jefas de hogar que tienen 6 o 7 hijos y es muy difícil insertarlas porque tenés que darle la protección también a esas criaturas. Entonces ahí está el lógico, el subsidio y la contención del Estado. El Estado tiene un rol fundamental. Hay poblaciones vulnerables a las que vos tenés que ayudar necesariamente a través del subsidio y hay otras a las que el subsidio puede ser un camino transitorio para llegar al empleo. Pero vos no vas a poder generar empleo si tenés tarifas altísimas y se cierran cotidianamente todas las pequeñas empresas. Los que caminamos por Buenos Aires, vemos que las vidrieras de Buenos Aires, en una cuadra tenés 4 negocios cerrados, duran 3 meses abiertos. Es verdad. ¿Por qué? Por las tarifas, por los impuestos. Entonces, ¿por qué no analizamos si el 70% del trabajo genuino se genera en pequeña y mediana empresa, no generamos créditos realmente para que las empresas compren maquinarias? ¿Sabés cómo se hace para mejorar la productividad? Con capacitación y con inserción de nueva tecnología. Noemí, muchísimas gracias por haber estado en Octavo Mandamiento. Como siempre, es como una clase magistral de Derecho Laboral. Muchas gracias. Gracias. Nos vamos. Hasta el próximo lunes. Chau, chau.